En un mundo donde la honra de un duque vale más que la vida de una huérfana, ¿cómo osaría el destino tejer un amor entre ellos? Conozcan el secreto sombrío que unió la pureza y la culpa en la majestuosa casa del águila, donde la verdad se esconde bajo un manto de nobleza y dolor. ¿Imaginas ser acusada de un crimen que no cometiste, sabiendo que tu única moneda de cambio es tu propia libertad? En el corazón de la opulenta, pero melancólica, casa del águila, nuestra heroína se encontraba en el umbral de su propia perdición, atrapada no por las rejas, sino por el peso de una deuda ancestral y la avaricia de un hombre sin alma. Elena Rivera, con apenas 20 años y la fragilidad de un cristal, se enfrentaba al inexpugnable muro de la alta sociedad, cuyo juicio ya había sido dictado antes de que ella pudiera pronunciar una sola palabra en su defensa. La joya robada, el célebre collar conocido como Lágrima de Sol, no era solo una pieza de incalculable valor, sino el veneno que la ataba a una nueva vida de servidumbre. Un trato infame, sellado con la promesa de justicia y la sombra de la muerte. Pero el secreto detrás de esa forzada transacción, orquestada con una crueldad metódica, es aún más oscuro y está a punto de salir a la luz. Permítanme un instante, antes de sumergirnos por completo en esta emocionante travesía de injusticia y redención, quiero invitarlos a ser parte de esta comunidad de almas que vibran con historias de pasión y valentía. Suscríbete ahora mismo para no ni un solo giro de esta épica narrativa. Y dime, ¿desde qué rincón del mundo, con tu corazón palpitando, estás compartiendo esta emocionante jornada? ¿Desde qué ciudad o país nos acompañas? Tu voz es el eco que da vida a este relato. Ahora, continuemos con el ineludible destino de Elena. Elena Rivera, a quien la gente de la humilde Villa de la Esperanza llamaba la Inocente por la transparencia de su alma, sentía el peso de la desgracia como una losa gélida sobre su joven espalda. Su madre, ya en la tumba, había dejado tras de sí no una herencia de bienes, sino una deuda de honor con la casa ducal que, en manos del despiadado don Ricardo Guzmán, se había triplicado en exigencia y crueldad. La acusación del robo de la Lágrima de Sol era la estocada final, un acto de pura injusticia que la dejaba sin voz ni recursos para proteger a su único ancla en el mundo, su pequeño hermano enfermo, Miguel. Ella era la personificación del desamparo, una joven obligada a pagar el precio de los errores ajenos y los prejuicios de una clase que la veía con desprecio, juzgando su origen humilde como sinónimo de culpa. El duque Alejandro del Águila, el dueño de esas tierras y de la sombría casa del Águila, era conocido en toda Andalucía como el Silencioso, un hombre poderoso y respetado, cuyo rostro parecía tallado en el mármol de la pena. Su presencia, alta y austera, imponía un respeto teñido de miedo, pues se rumoraba que su corazón se había marchitado desde la trágica desaparición de su esposa años atrás. Cuando Elena fue presentada en su estudio, no encontró en él al juez sediento de venganza, sino una mirada penetrante y gélida, una máscara de frialdad que ocultaba un mar de tormento. Alejandro aceptó el acuerdo de servidumbre de Elena, no por avaricia, sino por una oscura necesidad de hacer justicia a su manera, un acto de honor que levantaba sospechas sobre sus verdaderas intenciones. La verdadera amenaza no era la deuda, sino el hombre que la manipulaba. Don Ricardo Guzmán, el buitre, un rico comerciante vecino con ambiciones que excedían el comercio y se adentraban en la política sucia. Él había orquestado todo, con una precisión maligna, utilizando la desesperación de Elena para obligarla a entrar en la casa del Águila, pues sabía que la joven era la única, gracias a su difunto padre, que podía testificar sobre ciertos negocios ilícitos que amenazaban sus planes de poder.
Ricardo era un maestro de la manipulación, utilizando la ley y la usura como armas, y su sonrisa aceitosa era la encarnación de la injusticia que oprimía a la Villa de la Esperanza. Su sombra se cernía sobre el ducado como una plaga silenciosa, utilizando cada desgracia como un peldaño hacia su ambición. Alejandro, a pesar de su frialdad, sintió una punzada de inquietud al ver la desesperación contenida en los ojos color miel de Helena, un brillo de honestidad que no concordaba con la acusación de robo. La duquesa Consuelo, su esposa desaparecida, había dejado una cicatriz en su alma, una culpa que lo obligaba a actuar con un código de honor estricto, incluso con aquellos que la sociedad consideraba desechables. Al imponerle la servidumbre a Helena, no buscaba un pago, sino una forma de mantenerla cerca, bajo su vigilancia, intuyendo que la inocencia de la joven era la llave para desentrañar un misterio mucho más grande que la simple pérdida de una joya. Este acto, visto por todos como crueldad, era para él una estrategia de ajedrez, un movimiento cauteloso en un juego de la verdad donde las piezas eran vidas humanas. La inmensa casa del Águila se alzaba en la cima de la colina, una mole de piedra antigua y austera, rodeada de vastos olivares que producían un aceite de fama mundial. Pero su interior era un santuario de ecos y silencios, una prisión dorada para el duque y una celda de servidumbre para Helena. La atmósfera allí era densa, cargada con el perfume de cera vieja y el recuerdo constante de la tragedia. Las amplias galerías parecían extenderse infinitamente y cada sombra susurraba secretos. Para Helena, esta mansión era el contraste más cruel con la luz de su pequeña aldea. Era un lugar de trabajo extenuante y desconfianza, donde los otros sirvientes la miraban con suspicacia, alimentados por los rumores maliciosos sobre la joya robada y la vergüenza de su origen humilde. Mientras limpiaba la inmensa biblioteca del duque, su primera tarea, Helena tropezó con un pequeño objeto disimulado tras una hilera de tomos antiguos. Una carta anónima, escrita con una caligrafía elegante, dirigida al duque, que hablaba de una verdad ocultada por el honor y un favor solicitado desde la tumba. El mensaje era críptico, pero la mención de una falsa lágrima encendió una chispa de esperanza y el primer enigma en el corazón de Helena, sembrando la duda sobre la autenticidad del collar robado y la culpabilidad que se le imputaba. Esta carta se convirtió en su primer secreto, un pequeño rayo de luz en la oscuridad de su desesperación, el inicio de su transformación de víctima pasiva a agente de su propia verdad. El duque, a pesar de mantener su distancia formal, no podía ignorar la dedicación silenciosa de Helena a sus tareas. Observaba su rectitud, su falta de queja a pesar de la crueldad de su destino, y se preguntaba por qué una ladrona, si lo fuera, actuaría con tal estoicismo y nobleza. Él había visto demasiada falsedad en la corte para confundir la desesperación con la maldad. La manera en que Helena trataba a su joven hermano, visitándolo en secreto en la villa a pesar de la amenaza de castigo, le revelaba un carácter de lealtad feroz que desafiaba la acusación de robo. Esta duda se convirtió en una rendija en su armadura de hielo, un reconocimiento silencioso de la posible injusticia que él mismo, irónicamente, estaba perpetuando al mantenerla cautiva. Una noche, mientras servía la cena en el comedor principal, Helena escuchó una tensa conversación entre Alejandro y su mayordomo, de minuncientosis confianza, don Gaspar, sobre don Ricardo. El duque, con una voz baja y grave, mencionó que Ricardo estaba presionando para que se le devolviera algo que la duquesa ocultó, y no se refería a la joya. La heroína se dio cuenta de que el collar era solo una cortina de humo, una distracción para desviar la atención de algo mucho más peligroso que Ricardo buscaba.
Este diálogo, capturado furtivamente, no solo avivó su curiosidad, sino que también le dio un primer indicio de que el duque y ella podrían ser peones involuntarios en el mismo tablero de ajedrez, con Ricardo como el jugador maestro. El vínculo de la pobreza. Durante un receso, Elena se encontró con el jardinero principal, un hombre anciano de la villa que había conocido a su padre, y éste le habló con respeto de su familia. Le confió a Elena que no creía en el robo y le dio un pequeño amuleto de piedra de río, un talismán de la buena suerte de la esperanza. Este encuentro fue crucial, un pequeño recordatorio de que no todos la veían como una criminal. El anciano le reveló que muchos en la villa sospechaban de don Ricardo, cuyas manos estaban manchadas con la deuda de la gente humilde. Este breve momento de humanidad le infundió una nueva fuerza, confirmando que su lucha no era solo personal, sino una batalla en nombre de todos los oprimidos por la tiranía económica de El Buitre. Al final de la semana, el duque Alejandro la convocó a su estudio. No la miró a los ojos, sino que estudió un mapa de sus tierras, mientras le daba un ultimátum velado. Si en el plazo de un mes no aparecía ninguna prueba de su inocencia, su servidumbre se transformaría en una obligación legal a perpetuidad, y la deuda de su hermano, que había asumido pagar, sería triplicada. Esta amenaza, aunque cruel en su formulación legal, fue el catalizador que despertó la verdadera combatiente en Elena. Su vulnerabilidad inicial fue reemplazada por una resolución férrea, pues comprendió que la pasividad era la verdadera sentencia de muerte para su familia. A partir de ese momento, la búsqueda de la verdad se convirtió en su única razón de ser. El sombrío ritmo de la Casa del Águila, marcado por los pasos silenciosos del duque y el eco de las responsabilidades, se convirtió para Elena en un campo de batalla silencioso, donde su espíritu demostraba una resistencia insospechada. La joven, obligada a servir a la alta sociedad en funciones que iban desde el mantenimiento de las cuentas menores hasta la organización de los archivos, transformó su servidumbre en una misión de espionaje sutil. Sus manos, antes acostumbradas a labores más sencillas, se volvieron expertas en el manejo de documentos sin dejar rastro, y sus oídos en captar fragmentos de conversaciones que revelaban la hipocresía y la ambición de los visitantes de Alejandro. Esta gradual adaptación no fue de rendición, sino de inteligencia. Elena estaba aprendiendo las reglas del juego de los poderosos para poder, algún día, derribar su mesa. Una tarde, mientras la heroína revisaba libros de contabilidad en el estudio del duque, escuchó a Alejandro hablar por teléfono con un contacto en la capital sobre la duquesa Consuelo. El duque, con una voz tensa y cargada de dolor, preguntó si habían aparecido las pruebas que ella había dejado sobre la corrupción en la Cámara de Comercio. La mención de la corrupción y la conexión con su esposa desaparecida fue un pico de misterio que le confirmó a Elena que la duquesa no había muerto por accidente, sino que había sido una pieza clave en una intriga política y financiera. Este fragmento, capturado en el silencio, reveló que el dolor de Alejandro era la culpa de un hombre que no había podido proteger a su esposa de un mal mayor. Don Gaspar, el mayordomo principal, se reveló como el primer confidente involuntario de Elena, un hombre de edad avanzada, leal al duque, pero con un sentido de justicia forjado en décadas de servicio. Él, al ver la diligencia y la decencia inquebrantable de la joven, comenzó a suavizar su trato, ofreciéndole pequeños favores, como un ungüento para su hermano enfermo y acceso a los registros antiguos de la familia. Don Gaspar le confió que el duque había estado pagando secretamente las deudas de varios campesinos de la Esperanza, demostrando una bondad oculta. «El duque no es lo que parece, señorita Rivera», susurró el mayordomo. «Su frialdad es una armadura, no su corazón».
A través de las confidencias de don Gaspar y sus propias observaciones, Elena descubrió la profundidad de la maldad de don Ricardo el Buitre Guzmán. El mayordomo le mostró registros que probaban cómo Ricardo había adquirido sistemáticamente tierras de la familia del Águila a precios irrisorios, aprovechándose del luto de Alejandro. Se reveló que Ricardo no solo era un comerciante ambicioso, sino un prestamista usurero que utilizaba la deuda como un lazo para estrangular a las familias de la villa, incluyendo a la propia madre de Elena. Esta comprensión transformó al antagonista de un simple ladrón de joyas a un verdadero opresor, cuyo objetivo era desestabilizar la región y usurpar el poder del ducado. Una noche, mientras Elena terminaba sus labores, encontró al duque solo en el gran salón, tocando el piano con una melancolía desgarradora. La música era compleja y triste, un lamento sin palabras. Ella se detuvo en el umbral, hipnotizada por la vulnerabilidad que emanaba de su figura poderosa. Cuando él se dio cuenta de su presencia, no se molestó, sino que le preguntó su opinión sobre la pieza. Elena, con su honestidad innata, le dijo que era hermosa, pero que sonaba a un alma atrapada en un laberinto. Alejandro sonrió por primera vez, una leve y dolorosa mueca. Este intercambio fue un puente, un reconocimiento de que compartían la comprensión del dolor y la belleza en la adversidad. Al día siguiente, el duque le pidió a Elena que limpiara el ala oeste, que había permanecido cerrada desde la desaparición de Consuelo. La habitación era un mausoleo del pasado, y sobre la chimenea había un retrato de la duquesa, una mujer de belleza altiva y ojos desafiantes. Mientras Elena limpiaba una vitrina de trofeos de caza, encontró una antigua caja de caoba y al abrirla vio una medalla de guerra. Al oír los pasos de Alejandro acercándose, se sobresaltó y dejó caer la caja, revelando una carta del Ministerio de Guerra que lo exoneraba de culpa en una trágica batalla, pero que hablaba del peso de las vidas perdidas. Alejandro entró en ese instante su rostro severo. Sin embargo, en lugar de regañarla, le recogió la carta. Con una voz baja, que vibraba de una emoción contenida, se remangó la camisa, dejando al descubierto una profunda cicatriz que recorría su antebrazo. «Esta», susurró con la amargura del luto, «es la marca de la batalla, pero la verdadera herida, la que me carcome, es la culpa de no haber podido proteger a quienes más me importaban». Por primera vez, el duque se abrió a su empleada, no como un señor a una sierva, sino como un alma herida a otra, rompiendo la barrera de su frialdad y permitiendo que Elena vislumbrara al hombre que había debajo de la armadura. Fortalecida por esta nueva complicidad basada en la vulnerabilidad, Elena se sintió animada a investigar el pasado de la duquesa. Regresó a la habitación cerrada y detrás de un panel de la biblioteca que don Gaspar le había indicado, encontró lo que parecía ser un diario encuadernado en terciopelo. Al abrirlo, se dio cuenta de que no estaba escrito en español, sino en un complejo código descifrado que Consuelo había aprendido en sus viajes. Sin embargo, en una página había un pequeño dibujo de la lágrima de sol, con una única palabra escrita en latín debajo: falsus, falso. La tensión alcanzó su punto máximo durante un elegante baile de máscaras en la mansión al que asistió don Ricardo. Elena, sirviendo copas, vestida con un sencillo uniforme, presenció una escena escalofriante. Ricardo, acercándose a ella con una sonrisa depredadora, le susurró amenazas veladas sobre su hermano, advirtiéndole que la servidumbre puede volverse muy incómoda si la lengua se suelta demasiado. En ese momento, el duque Alejandro, disfrazado con una máscara de águila, se interpuso entre ellos con una copa en la mano. Su voz, aunque cortés, estaba cargada de un frío letal. «Don Ricardo», dijo, «parece que se ha entretenido con mi nueva empleada.
Le aconsejo que, en mis dominios, solo se ocupe de los asuntos de mi clase. Un paso en falso puede ser muy costoso. La intervención sutil, pero potente, mostró a Helena su protección incondicional. En las semanas siguientes, su relación se convirtió en una danza de gestos ocultos y confidencias intelectuales. Alejandro le proporcionó libros sobre criptografía y códigos históricos, fingiendo que eran para su propio estudio, pero sabiendo que Helena los usaría para el diario de Consuelo. Una tarde, al encontrarla trabajando en el jardín, el duque se sentó a su lado y le confesó que su matrimonio con Consuelo había sido infeliz, pero lleno de respeto. Ella era demasiado noble para la corte, admitió. Quería limpiar la suciedad de la sociedad, y creo que ese deseo la mató o la exilió. Lo que me culpo es de no haberla escuchado cuando me advirtió sobre ciertos negocios. Helena logró descifrar parcialmente el diario, descubriendo un escalofriante plan. La lágrima de sol, real, había sido reemplazada por una falsificación antes de la boda de Consuelo, y la joya verdadera estaba en posesión de Ricardo. La duquesa había usado esto como palanca para chantajear a Ricardo, que la había traicionado. La joya falsa robada era, por tanto, una cortina de humo para incriminar a Helena y desviar la atención de la corrupción que Consuelo estaba a punto de exponer. La inocencia de Helena no era un error, sino una pieza fundamental de la conspiración de El Buitre. Un antiguo sirviente de la casa que había servido a la duquesa le reveló a Helena que Consuelo nunca había amado al duque y que había accedido al matrimonio por la misma razón que Helena, una deuda de honor. El sirviente también le contó que Consuelo había sido vista reuniéndose en secreto con un hombre antes de su desaparición, un encuentro que la heroína sospechó que tenía que ver con la trama política, no con una aventura romántica. Este giro añadió una nueva capa de complejidad a la historia de Consuelo y a la culpa de Alejandro, quien ahora parecía ser víctima de su propio código de honor. Utilizando un pequeño lente de aumento que don Gaspar le proporcionó, Helena examinó la cerradura de la vitrina donde supuestamente había estado el collar, encontrando rastros de una cera especial que se usaba para forzar las cerraduras. Pero el verdadero pico de emoción ocurrió cuando ella examinó el retrato de Consuelo. La duquesa no llevaba el famoso collar en el retrato, sino un broche de rubíes. Este detalle, sutil pero revelador, probó la falsedad de la versión de Ricardo y fortaleció la sospecha de que el robo de la joya nunca había ocurrido en el sentido que él afirmaba. Alejandro, cada vez más consciente de la inteligencia de Helena, la invitó a un paseo a caballo por los olivares. Le habló de la necesidad de la justicia en la tierra y le preguntó directamente: ¿por qué luchas, Helena? ¿Solo por ti misma o por algo más grande? La heroína, con la convicción que solo la verdad puede dar, le reveló el descubrimiento del diario y la palabra falsus. Alejandro se quedó en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. En lugar de castigarla por su desobediencia, su reacción fue de alivio, mezclado con una profunda tristeza. La confianza se había instalado entre ellos, no a través de promesas, sino de secretos compartidos. En un atardecer, mientras regresaban a la mansión, el caballo de Helena se asustó, arrojándola al suelo. Alejandro desmontó de inmediato, y al examinarla, sus manos poderosas y cálidas se posaron sobre su rostro para comprobar si estaba herida. La cercanía fue eléctrica, el primer contacto físico que no fue de servidumbre, sino de pura preocupación. Helena vio en sus ojos, por primera vez, una preocupación genuina y un destello de algo más profundo que el respeto, la fragilidad de un amor incipiente, un sentimiento que florecía en el terreno infértil de la injusticia y la culpa, y que ambos se esforzaban por negar. Alejandro, ahora con una aliada inesperada, comenzó a mover sus piezas. Discretamente, pidió a don Gaspar
que preparara una habitación más cómoda para Elena, bajo la excusa de que necesitaba trabajar en tareas más delicadas cerca de su estudio. Esto fue un acto de protección velada, un gesto de un hombre poderoso que se arriesgaba a romper las convenciones sociales por la verdad. Elena, entendiendo el riesgo que él corría, aceptó con dignidad. Su relación se transformaba en una estrategia compartida, donde la confianza y el respeto eran los fundamentos para desmantelar la red de mentiras de Ricardo. Don Ricardo, sintiendo que su plan no iba según lo previsto y notando la inusual cercanía entre el duque y la sirvienta, comenzó a inquietarse. Sus espías le informaron de las largas horas que pasaban juntos en el estudio. Decidió apretar las tuercas, enviando una carta a Elena a través de un mensajero anónimo, en la que insinuaba que conocía el paradero de su hermano menor y que su salud estaba en peligro si ella seguía husmeando en asuntos de nobles. Este pico de tensión marcó la inminente escalada del conflicto, una amenaza directa a la persona que Elena más amaba. Elena, al recibir la amenaza, sintió que su corazón se encogía de miedo, pero no se rompió. En lugar de hundirse, el miedo alimentó su resolución. Entendió que el tiempo para las estrategias sutiles había terminado. Su inocencia y la vida de su hermano estaban en juego. Se acercó a Alejandro, que estaba en el balcón, contemplando la oscuridad de la noche, y sin rodeos le entregó la nota de Ricardo. «No tengo miedo de morir, señor duque, si es por la verdad, pero no toleraré que él toque a mi hermano». Sus ojos brillaban con una determinación feroz, la transformación de la joven vulnerable en una heroína determinada, lista para el enfrentamiento. Alejandro leyó la nota, y la furia contenida de un hombre poderoso que había sido acorralado se reflejó en su rostro. Miró a Elena y vio, no a una criada, sino a una aliada inquebrantable. «Esto se acabó», declaró con una voz grave y firme. «Él ha cruzado una línea que no debió cruzar. Protegeré a tu hermano, Elena, con mi vida si es necesario, y juntos expondremos a ese buitre de la nobleza. Confía en mí y yo confiaré en ti». El juramento no fue de amor, sino de justicia, un pacto sellado en el riesgo compartido que sentó las bases para su unión inquebrantable. Elena, sintiendo la intensidad y el peso de su promesa, asintió. Su mano instintivamente se extendió y tocó la cicatriz en el brazo de Alejandro, un gesto de reconocimiento a su dolor y su honor. En ese instante, supo que el duque había dejado de ser su carcelero para convertirse en su protector y su socio. Ella cerró la puerta de la pasividad, lista para tomar un papel activo en la lucha. Su mente ahora solo se concentraba en el diario cifrado y en cómo usar sus revelaciones para exponer a Ricardo, sabiendo que la verdad era la única arma que podía salvar a su hermano. La mañana amaneció con un silencio opresivo en la casa del Águila, un presagio sombrío que pronto se confirmó con una carta anónima dejada en el umbral, escrita con la tinta negra de la amenaza. Don Ricardo había ejecutado su jugada más cruel y personal, secuestrando a Miguel. La carta incluía un dibujo burdo del amuleto de piedra de río que Elena llevaba, una prueba macabra de que el buitre la vigilaba de cerca y conocía sus afectos. El mundo de Elena se desmoronó, y su vulnerabilidad se transformó en un incendio de rabia e impotencia, forzándola a confrontar su situación y a exigir un papel activo, no solo por su inocencia, sino por la vida de su única familia. Al enterarse del secuestro, el duque Alejandro reaccionó con una furia fría y controlada, mucho más aterradora que cualquier grito. Golpeó su escritorio con tal fuerza que los documentos volaron por la habitación. Por primera vez ante Elena, su máscara de frialdad se hizo añicos, revelando la frustración y la impotencia que lo consumían. «Maldita sea, lo he permitido, mi lentitud, mi honor estúpido de noble me ha costado a mí mi esposa, y ahora
casi tu hermano. He intentado luchar con legalismos, pero el buitre solo entiende el lenguaje de la crueldad. Su voz se quebró, revelando la soledad de su batalla y la terrible carga de la culpa que llevaba sobre su conciencia, demostrando que su poder no era absoluto frente a la maldad pura. Helena, sin una lágrima, se acercó a él con la determinación de una guerrera. «Ya no soy su empleada, duque. Soy una hermana desesperada. Dígame qué hace Ricardo con su tiempo, dónde es más vulnerable. Le daré el diario cifrado de su esposa, el que prueba que la joya es falsa y que Ricardo está involucrado en una red de sobornos. Pero a cambio, exijo un lugar en su mesa de estrategia. Dejemos de ser peones, debemos ser cazadores». Su voz, aunque temblaba ligeramente, resonó con una autoridad moral que superaba cualquier título nobiliario. Este fue el verdadero punto de inflexión de la heroína, la total aceptación de su fuerza interior. Alejandro contempló la fiereza en los ojos de Helena y supo que la alianza era la única opción. «Tienes razón. Ya no hay más códigos de honor. Hay justicia y la vida de un niño». Asintió con solemnidad y a cambio de su confianza, tomó la mano de Helena y le reveló el gran secreto que había guardado celosamente para proteger el nombre de Del Águila. Consuelo no murió, Helena. Fingió su propia muerte. Me dejó pruebas de la corrupción de Ricardo y de un poder superior, pero me pidió que mantuviera su desaparición en secreto para proteger a su familia y a la mía del escándalo. El precio de mi honor ha sido mi soledad y Ricardo lo usa para chantajearme. La revelación de la duquesa viva, aunque fugitiva, ató a Helena y Alejandro con una complicidad inquebrantable. El duque ya no estaba solo en su luto y Helena ya no estaba sola en su lucha. «Entonces, la duquesa es mi aliada en la sombra», declaró Helena, sintiendo un nuevo respeto por la astucia de Consuelo. «Usaremos su diario para exponer a Ricardo, y usted usará su poder para proteger a mi hermano». El plan se formuló en voz baja, en la intimidad de la noche. Helena invadiría el estudio de Ricardo en el próximo baile de la sociedad para buscar documentos que vinculen a El Buitre con el secuestro, mientras Alejandro usaría sus contactos policiales para ganar tiempo. La presión de la situación y el secreto compartido forjaron una intensa proximidad emocional entre ellos. Mientras revisaban planos de la mansión de Ricardo, inclinados sobre la mesa, sus manos se tocaron. Alejandro no retiró la suya. En su lugar, la giró, entrelazando sus dedos con los de ella, un gesto de apoyo, de alianza, de un afecto que ya no se podía ocultar. La respiración de Helena se aceleró, sintiendo la calidez de su mano fuerte. Se miraron a los ojos, y la tensión romántica era palpable, un deseo contenido por la urgencia de la crisis, pero innegable. La distancia social y la etiqueta se desvanecieron ante el peligro inminente y la verdad de sus corazones. El plan de infiltración era audaz y arriesgado. Helena usaría su posición como sirvienta para entrar, sin levantar sospechas, en el baile de máscaras de Ricardo, llevando un pequeño mapa de los pasadizos de servicio. Alejandro, por su parte, crearía una distracción masiva, utilizando su prestigio para exigir la atención de todos, mientras Helena buscaba pruebas concretas que vinculasen a Ricardo con un escondite secreto en sus bodegas que el diario había insinuado que existía. La confianza mutua era su única garantía de éxito, y la posibilidad de que fueran descubiertos juntos, lo que desataría un escándalo social irreparable, solo intensificó el vínculo. Alejandro, decidido a que Helena no se viera como una simple empleada, sino como una mujer valiente, le regaló un vestido sencillo, pero elegante, de un color azul profundo, que resaltaba la pureza de sus ojos. «Te verán como una invitada anónima, Helena», le dijo, su voz ronca de emoción. «Pero yo te veré como la única persona con la valentía de arriesgarlo todo».
Prométeme que, si algo sale mal, escaparás y buscarás a mi abogado en Sevilla. Él conoce el secreto de Consuelo. Elena, con el corazón en la garganta, asintió, sintiendo el peso de la promesa y el significado del regalo. Ya no era un simple acuerdo de servidumbre, sino un pacto de vida y muerte. Pero antes de que Elena y Alejandro enfrenten el verdadero peligro, ¿puedo pedirte un instante? Sé que esta historia te tiene al borde del asiento y quiero que sepas que cada detalle está pensado para tocar tu alma. ¿Te gustaría ver más historias donde el amor y la justicia triunfan contra todo pronóstico? Suscríbete ahora mismo para no perderte ningún capítulo. Y dime, ¿desde qué rincón del mundo estás compartiendo esta emocionante jornada? Tu voz hace que todo esto tenga sentido. Cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que encontrará Elena en el estudio de Don Ricardo? Ahora, volvamos a la tensión de la noche de la infiltración. El baile de máscaras en la mansión de Ricardo era un hervidero de alta sociedad, un escenario perfecto para la hipocresía. Elena, vestida de azul y con un antifaz discreto, se movía entre la multitud con una gracia inesperada, observando el lujo que ocultaba la podredumbre moral de sus anfitriones. Alejandro, por su parte, era el centro de atención, su presencia imponente y su cortesía helada atrayendo la mirada de todos, lo que permitía a Elena deslizarse hacia las zonas de servicio. La tensión era casi insoportable. Cada paso de Elena era un desafío al destino, y cada palabra de Alejandro, una distracción magistral. Mientras Elena se acercaba al estudio, escuchó a don Ricardo sin máscara y con el rostro enrojecido por el vino, jactarse ante un grupo de comerciantes de que el duque estaba tan ocupado con sus penas que ni notaría si una de mis manos le arrebataba sus tierras. El desliz, escuchado por Elena, confirmó su arrogancia y la naturaleza de sus ambiciones, pero también reveló un detalle crucial. Ricardo mencionó que había guardado algo de la duquesa en un lugar que nadie buscaría. Elena intuyó que este algo eran las pruebas de Consuelo sobre la red de sobornos. Elena logró entrar en el estudio, un lugar opulento pero con un aire de falsedad. El olor a incienso barato y cuero viejo llenaba la habitación. Sabía que solo tenía 10 minutos antes de que la ausencia del duque llamara demasiado la atención de Ricardo. Buscó febrilmente en los cajones, encontrando pagarés y documentos de deudas de la Villa de la Esperanza, todos firmados por Ricardo, la prueba tangible de su usura. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que la vida de su hermano pendía de un hilo. Recordando el detalle del diario sobre un escondite de humo y piedra, Elena se concentró en la chimenea, que parecía ser la única fuente de calor en la noche. Al palpar el ladrillo detrás de un escudo de armas, encontró una ranura. Con dedos temblorosos, presionó un punto débil y un panel se deslizó, revelando una caja fuerte oculta detrás. La prueba más importante de su investigación estaba a un solo paso, pero el sonido de pasos acercándose la puso en alerta máxima, obligándola a esconderse detrás de una pesada cortina. Desde su escondite, Elena presenció una escena escalofriante. Don Ricardo entró en el estudio con un hombre de apariencia militar, de rostro duro y sin escrúpulos. Este hombre no era un simple capataz, sino alguien con un aire de autoridad superior. Ricardo le entregó un mapa de las rutas de evasión de impuestos y le mencionó que el hermano de Mindemensente, Elena, Miguel, estaba seguro en la bodega esperando ser el cebo para el duque. El hombre militar, con una sonrisa cruel, exigió el dinero del soborno por mantener el asunto de Consuelo en secreto. El círculo de la conspiración se había ensanchado. Elena se dio cuenta de que no podría abrir la caja fuerte sin el código, y el tiempo se agotaba. Pero recordó una conversación en el diario de Consuelo sobre la fecha del perdón.
Buscó en los libros de contabilidad que había revisado antes y encontró una fecha marcada, el cumpleaños de Consuelo, que el duque había perdonado a muchos de sus deudores. Intentó la secuencia: día, mes, año. El pestillo cedió con un suave clic que pareció resonar por toda la mansión. Dentro de la caja fuerte, Elena encontró lo que buscaba. No la joya, sino un conjunto de documentos que probaban el uso de joyas falsas para blanquear dinero de sobornos, un esquema que involucraba a varios miembros de la Cámara de Comercio y al hombre militar que acababa de ver. Más importante aún, encontró una nota firmada por Ricardo que confirmaba la ubicación exacta de Miguel. Bodega de aceite olvidada. 3 días de ración. La vida de su hermano pendía de un hilo, pero ahora tenían la prueba. Con los documentos escondidos bajo su vestido, Elena salió de su escondite justo cuando Ricardo salía del estudio. Se deslizó por los pasillos de servicio y se dirigió a los jardines donde había acordado encontrarse con Alejandro. Su corazón latía al unísono con el miedo y la victoria, sabiendo que tenía en sus manos el arma para destruir al buitre. Pero al salir al aire libre, fue interceptada por un guardia que la había estado siguiendo por orden de Ricardo. Justo cuando el guardia estaba a punto de agarrar a Elena, el duque Alejandro apareció en la terraza principal, su voz resonando con autoridad. «Guardia, ven aquí inmediatamente, hay un disturbio en el salón principal». La distracción fue perfecta. El guardia, confundido, soltó a Elena. Ella se escabulló en la oscuridad, sin que nadie la viera, y corrió hacia el punto de encuentro. Elena encontró a Alejandro esperando bajo un viejo roble en el extremo de los jardines. Él se acercó a ella y, sin decir una palabra, la abrazó con una fuerza desesperada, un abrazo de alivio y una declaración silenciosa de su miedo por ella. «Estás a salvo», susurró en su cabello. «Ahora dime qué has encontrado». Elena, sintiendo la seguridad de sus brazos, le entregó el mapa y los documentos, su aliento aún agitado por la adrenalina. Alejandro examinó los documentos a la luz de una linterna pequeña y su rostro se transformó en una máscara de fría determinación. «Ha llegado el momento, Elena. No esperaremos más. Con estas pruebas podemos ir a la Guardia Civil, pero tardarán días. Iremos nosotros mismos a esa bodega. Ahora somos socios en la justicia y en el peligro. Prepárate, porque esta noche la Casa del Águila atacará al buitre». El punto de mirada estaba completo. El duque y la sirvienta eran una unidad inquebrantable, unidos por el amor, el honor y la inminente justicia. El duque Alejandro y Elena abandonaron la Casa del Águila bajo el manto protector de la noche más oscura, armados únicamente con la verdad y la urgencia desesperada de salvar una vida inocente de las garras de don Ricardo. Alejandro, despojándose de su vestimenta de noble por un atuendo oscuro y funcional, tomó un rifle de caza de su arsenal personal, un símbolo inequívoco de su renuncia temporal a los legalismos fríos, abrazando la justicia directa que exigía el momento. Elena, por su parte, marchaba a su lado, su miedo inicial completamente superado por una valentía silenciosa, actuando como su guía experta, pues conocía los atajos y los senderos secretos de los campos de olivos mejor que él, un conocimiento íntimo forjado en su vida humilde en la villa. La heroína le mostraba un coraje inquebrantable, la prueba palpable de que su inocencia y su determinación eran, en verdad, su mayor y más poderosa arma. Mientras se acercaban sigilosamente a la propiedad de don Ricardo, que el duque había rebautizado cínicamente como el Nido por la depravación que albergaba, la tensión crecía sin cesar, densa y fría como una niebla que se adhería a la piel. Alejandro le explicó a Elena, con la voz apenas un susurro grave, los puntos esenciales de su arriesgada estrategia. «Tú te quedarás oculta y a salvo cerca de la bodega. Yo, personalmente,
Crearé una distracción sonora en el frente de la casa, forzando a Ricardo a movilizar a todos sus hombres hacia mí y creando el caos necesario. A continuación, el duque le hizo entrega de una pequeña llave y una bolsa de cuero que contenía todos los documentos cruciales que probaban la vasta conspiración, un gesto de total confianza que cimentaba su alianza y el afecto que ya era innegable. Pero si algo sale mal, Elena, tu única misión es escapar y llevar estas pruebas a mi abogado en Sevilla. Él conoce el secreto de Consuelo y sabrá qué hacer. A pocos kilómetros de distancia, don Ricardo el Buitre Guzmán descubrió el audaz robo de sus documentos cruciales y la alarmante apertura forzada de su caja fuerte, un acto que solo podía significar traición. La furia se apoderó de él con la fuerza de un huracán, transformando su rostro de comerciante astuto y pulcro a la de un depredador cruel y acorralado. Supo al instante que solo dos personas eran capaces de tal osadía en sus dominios: el duque, por su habilidad estratégica y militar, y Elena, por su acceso silencioso y su sed de venganza. Esa rata huérfana y ese duque idiota me las pagarán con creces, bramó, la bilis subiéndole por la garganta. Su maldad escaló a niveles insospechados. Inmediatamente planeó usar al niño Miguel como un cebo emocional para tenderles una trampa mortal en la bodega, su corazón ya carente de toda humanidad. Alcanzaron la bodega de aceite olvidada, un edificio de piedra aislado y bañado en el penetrante olor a humedad y aceite rancio. Alejandro, sintiendo la atmósfera demasiado tranquila, percibió la inquietante sensación de una trampa inminente. Le hizo una señal a Elena con la mano para que se ocultara de inmediato en un bosquecillo adyacente, su corazón latiendo con fuerza ante la posibilidad de un peligro inminente. El duque se acercó a la puerta con el rifle en mano, llamando en voz alta a Ricardo para forzar la confrontación. Al entrar a la penumbra, notó el rastro de pasos frescos y, en la oscuridad más profunda, un par de ojos brillando con malevolencia. Era un capataz que, sin mediar palabra, se abalanzó sobre él con un machete largo y afilado, buscando herir al duque de muerte. El enfrentamiento fue rápido y absolutamente brutal. Una prueba de que el duque, a pesar de su nobleza, era un hombre forjado en la disciplina militar y la guerra. Alejandro usó su entrenamiento para esquivar y desarmar al capataz con una habilidad pasmosa. El golpe seco de la caída del hombre resonó en el silencio de 1906. La bodega, pero el duque no estaba solo en ese nido de maldad. Otros dos hombres armados surgieron de las sombras, sus siluetas intimidantes en la oscuridad. Una voz, fuerte, seca y militar, resonó con autoridad, confirmando la peor sospecha de Alejandro. «Duque, qué noble gesto, pero has caído directamente en nuestra trampa. El niño está aquí, pero solo saldrá cuando nos entregues los documentos que la chica te dio y que robasteis». Era el cómplice militar de Ricardo, revelando que el buitre había anticipado todos sus movimientos con una precisión escalofriante. Al escuchar la voz seca y amenazante del militar y el inequívoco ruido de la lucha brutal, Elena supo con certeza que no podía permanecer oculta en el bosquecillo como Alejandro le había ordenado. Se armó de un coraje que ni ella misma sabía que poseía, utilizando su conocimiento preciso de los viejos túneles de drenaje y ventilación de las bodegas, pasajes que solo los niños de la villa usaban como juegos. Se deslizó con dificultad por la angosta abertura que usaban los pastores, encontrando un pasaje oscuro y húmedo que conducía directamente a la parte trasera, sin vigilancia, de la bodega. Su audaz acción no era solo de rescate fraternal, sino un acto subversivo de inversión total de roles, donde la víctima se convertía en el agente inesperado de la liberación y la justicia.
El militar, con una sonrisa cruel y victoriosa, acercó a Miguel, asustado y tosiendo debido a su enfermedad y al encierro, al centro frío de la bodega, usándolo como escudo humano. El niño, al ver al duque en peligro y a sus captores, gritó aterrorizado. Alejandro, al ver el estado frágil de Miguel, bajó ligeramente el rifle, su corazón de protector desgarrado. El militar aprovechó el momento para intensificar su chantaje. La vida de este niño vale menos que 1 kilo de tus aceitunas, duque. Si no entregas el mapa de evasión y los papeles robados, no solo lo mataremos, sino que expondremos el secreto oscuro de tu esposa. No olvides que tienes mucho más que perder que ganar, hombre de honor y títulos. El chantaje golpeó a Alejandro con la fuerza de un trueno, forzándolo a una decisión imposible entre su honor y la vida del hermano de Elena. Justo cuando Alejandro estaba a punto de tomar la decisión de sacrificar su secreto familiar para salvar la vida del niño, Elena salió inesperadamente de la oscuridad del túnel de drenaje envuelta en las sombras y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «La policía está aquí, Ricardo ha caído y sus hombres están presos, ríndanse en este instante». Su voz, resonando con una autoridad que no era suya sino de la desesperación más pura, inyectó el miedo en los hombres. La sorpresa fue total. El militar y sus hombres, presos de la confusión y el pánico por la supuesta llegada de las autoridades, se giraron para mirar la única entrada de la bodega, buscando la amenaza inexistente. En ese instante fugaz y precioso de distracción, Alejandro actuó con una velocidad fulminante y decisiva, digna de su entrenamiento militar. Abrazó a Miguel, arrojándolo hacia la sombra donde había aparecido Elena. Luego, descargó una ráfaga atronadora de disparos de advertencia dirigidos al techo de piedra y madera de la bodega, haciendo que el polvo y los escombros cayeran sobre los captores. El militar y los otros hombres, totalmente desorientados y temiendo ser sepultados o arrestados, intentaron huir. Alejandro los inmovilizó uno a uno, utilizando la culata de su rifle y sus habilidades de lucha cuerpo a cuerpo. El enfrentamiento había terminado, no con más muertes, sino con la victoria de la astucia combinada y la valentía pura. Elena se abalanzó sobre su hermano, arrodillándose en el suelo frío y abrazándolo con una efusión incontenible de lágrimas y alivio. «Estoy aquí, Miguel, estoy aquí, ya no te pasará nada», susurró entre sollozos de liberación. Alejandro se unió a ellos, su rostro sucio de polvo y sudor, pero su mirada de gratitud profunda hacia Elena era un lenguaje de amor mudo, más elocuente que cualquier palabra. Él había arriesgado su vida y su honor por la causa de ella, y eso era todo lo que importaba. En ese momento, la distancia de clases entre el duque y la sirvienta colapsó por completo, sin posibilidad de retorno. La bodega, antes un escenario de terror, se convirtió en el santuario de una liberación ganada a pulso. Al primer resplandor del amanecer, la Guardia Civil, alertada por el fiel don Gaspar con las pruebas en mano, rodeó la mansión de Ricardo. El buitre, al ver a sus cómplices arrestados y los documentos de su conspiración expuestos en manos de las autoridades, intentó desesperadamente huir en un carruaje cargado con monedas de oro y joyas. Pero Alejandro y Elena, que habían cabalgado toda la noche por los atajos de los campos, lo interceptaron en el camino que conducía a la capital. El duque, con una voz que era el trueno de la justicia y la ley, se enfrentó a él en la carretera polvorienta, su figura imponente, contrastando con el pánico del buitre. «Tu avaricia infinita ha terminado, Ricardo Guzmán», declaró Alejandro, con una firmeza que resonaba en el aire matutino. «No solo robaste mi joya y mi paz,
sino que intentaste destruir la vida de una mujer inocente y arruinar la reputación de mi esposa con tus mentiras infames. Tu codicia sin límites es tu única y verdadera sentencia, tu condena final. La verdadera nobleza es la justicia impartida, no el título vacío que portas. Ricardo, con el rostro torcido por el odio más profundo y la rabia de la derrota, maldijo a Alejandro con palabras soeces, pero antes de que pudiera resistirse al arresto, fue esposado y encadenado, su poder y su imperio de deudas y mentiras reducidos a cenizas en el polvo del camino real. Alejandro, al ver a Ricardo esposado y derrotado por fin, sintió que la losa de culpa que había llevado sobre su alma por años se levantaba, dejándolo libre. Se giró lentamente hacia Helena, que estaba de pie a su lado, la joven, heroína de la villa. Sus ojos se encontraron y en ese instante no había más duque ni sirvienta, solo dos almas unidas, marcadas y ligadas por el fuego de la adversidad compartida. Alejandro dio un paso firme hacia ella y con una ternura inaudita puso sus manos poderosas en su rostro, que ahora sonreía de alivio. Gracias, Helena, por tu valor indomable, por tu fe inquebrantable en mí y en la justicia. Me has devuelto la vida y la esperanza. Sus labios se unieron en un beso profundo, un sello de alivio, de amor y de una alianza que trascendía toda clase social. Helena, al besarlo, sintió la fuerza y la dulzura del hombre que había desmantelado su armadura de hielo por ella, un noble que había elegido la justicia por encima de su propio honor. Fue el primer acto de entrega emocional y física, la afirmación de un amor que había florecido en el terreno infértil del infierno que habían superado juntos. El beso no fue de pasión desenfrenada, sino de un profundo entendimiento mutuo y un compromiso silencioso. Era su recompensa largamente esperada por la lucha, su promesa de un futuro brillante donde la justicia y el amor verdadero triunfarían sobre la oscuridad y la maldad. La derrota pública y el encarcelamiento de Ricardo desataron una revuelta pacífica y alegre en la esperanza y la capital. Los documentos cruciales que Helena había robado de la caja fuerte fueron distribuidos entre la prensa y las autoridades competentes, exponiendo la vasta y profunda red de corrupción que había infectado a la Cámara de Comercio durante años. La revuelta fue doble en su naturaleza y alcance. La victoria de la justicia social y la redención total del nombre del Águila, demostrando al mundo que Alejandro no era un noble corrupto y frío, sino un agente de cambio y un líder justo que había luchado contra la inmundicia de la sociedad. Alejandro, sintiendo el peso de la verdad desvanecerse, reveló el secreto restante de consuelo a sus abogados. Su esposa había fingido su muerte y huido, con las pruebas de la corrupción, no por cobardía, sino para preservar la evidencia crucial y forzar la mano de los conspiradores. La joya Lágrima de Sol era, de hecho, una falsificación que ella había usado inteligentemente para desenmascarar a Ricardo. El duque, finalmente liberado de la pesada culpa que lo atormentaba, sintió que su esposa había logrado la justicia que buscaba a través de su propia valentía, un logro que había sido completado ahora por el amor incondicional de Helena. Alice, regresar a la majestuosa casa del Águila, ya no eran vistos como el duque distante y la sirvienta desgraciada, sino como los héroes inquebrantables de la justicia y la liberación de la villa. Los campesinos de la Esperanza se reunieron espontáneamente en la carretera principal, vitoreando a Helena y a Alejandro no por su título, sino por su valentía. El prejuicio de clase, que había sido la raíz de todo el sufrimiento, había sido vencido por el testimonio irrefutable de sus acciones heroicas y justas. La Casa del Águila, antes un mausoleo de dolor y recuerdos amargos, se llenó ahora de una nueva y radiante luz. Miguel, el hermano de Helena, fue atendido por el mejor médico del ducado
y se recuperó milagrosamente de su enfermedad, volviendo a la vida. Helena, aunque completamente libre de su servidumbre impuesta, eligió de corazón quedarse al lado de Alejandro, no como una empleada, sino como su socia igualitaria en la administración de justicia. El palacio se había transformado en un verdadero hogar, un faro de esperanza y equidad. Alejandro y Helena se pararon en el balcón principal, observando los vastos olivares bañados por la luz cálida de la mañana. Él la tomó de la mano y besó sus nudillos con reverencia, un gesto de un amor profundo y respetuoso que trascendía cualquier jerarquía. La deuda de tu madre ha sido pagada con creces, Helena, con la justicia que tú nos trajiste, susurró con voz embargada. Ahora, la única deuda que me queda es contigo, y es la de mi corazón, y mi vida entera. Helena, con una sonrisa radiante y el alma en paz, le dijo: entonces, mi querido duque, paga esa deuda conmigo, y no busques más el pasado. Juntos haremos de estas tierras un ejemplo claro de que el honor y el amor verdadero pueden más que la avaricia y el prejuicio, y seremos justos y leales con el legado de consuelo y con todos aquellos que sufren injusticias en nuestras tierras. La derrota total de don Ricardo Guzmán y el arresto de sus cómplices en la Cámara de Comercio resonaron en toda la región andaluza como el toque de campana que anunciaba el amanecer de una nueva era de justicia inquebrantable. Las vastas tierras que el buitre había adquirido mediante la usura, el engaño y la extorsión fueron devueltas de inmediato a sus legítimos y humildes dueños, y todas las deudas ilegítimas que pesaban sobre los campesinos de la Esperanza fueron anuladas por decreto oficial del duque, actuando con la honra que le había sido devuelta gracias a Helena. El pueblo, al ver la caída estrepitosa del opresor, celebró una fiesta multitudinaria y espontánea que se extendió por varios días, llenando las calles con música folclórica, bailes tradicionales y una alegría incontenible, un júbilo que era el antídoto más poderoso contra los años de miedo, silencio y opresión que habían padecido. La sombría Casa del Águila experimentó una transformación no solo arquitectónica, sino fundamentalmente espiritual, que reflejaba la paz profunda que había regresado al alma de su dueño, el duque. Las vastas salas que antes permanecían cerradas por el luto y el recuerdo doloroso de la duquesa Consuelo, ahora se abrían llenas de luz natural y esperanza renovada, vibrando con un propósito recién descubierto. El duque Alejandro, con la colaboración activa e inteligente de Helena, estableció de inmediato una oficina de justicia social dentro de la mansión, dedicada exclusivamente a escuchar las quejas de la gente humilde y a reformar las leyes de deuda y herencia que habían permitido la tiranía de hombres inescrupulosos como Ricardo. El palacio dejó de ser un simple monumento a la nobleza y la tristeza, para convertirse en un centro vital y resonante de equidad y protección para los más vulnerables de la región. Miguel, el hermano de Helena, completamente recuperado de su grave enfermedad gracias a los cuidados médicos que el duque Alejandro había provisto con generosidad, no solo recuperó su salud física, sino también la alegría de vivir, llenando la mansión con su risa inocente y su espíritu vivaz que era música para los oídos del duque. Helena, por su parte, vio su nombre y el de su difunta madre limpiados de toda mancha de la acusación infame, restaurando el honor familiar con la verdad documentada. Alejandro finalmente perdonó a Consuelo por el secreto de su huida y, más importante aún, se perdonó a sí mismo por la culpa irracional que había cargado durante años, liberándose por fin del fantasma opresor de su pasado para abrazar un futuro de luz, incondicional y amor sincero junto a Helena. El amor que había florecido entre el duque y la ex-sirvienta se consolidó con la fuerza inquebrantable de la verdad y el respeto mutuo,
un vínculo que resultaba imposible de romper por cualquier prejuicio de clase impuesto por la sociedad aristocrática. Su boda fue un evento sin precedentes en la historia del ducado, celebrada no solo en la iglesia principal, sino con una fiesta abierta a todo el pueblo de la Esperanza, un gesto simbólico que representaba la unión definitiva de las clases sociales y la superación de las viejas barreras. Helena, ataviada con un sencillo pero elegantísimo vestido de novia de seda pura, se casó con Alejandro, cuyo rostro reflejaba una felicidad serena que no se le veía desde su juventud, sellando así su amor sin sombras ni secretos de por medio. La promesa ineludible de un futuro feliz se materializó a los pocos meses con la dulce noticia de la llegada de su primer hijo, un evento que llenó de expectación y esperanza a la villa entera. Alejandro y Helena deliberaron con solemnidad y decidieron nombrar a su primogénito, si era niña, Justicia, un nombre que encapsulaba la esencia de toda su historia y el legado de su feroz lucha contra la opresión. Si era varón, lo llamarían Águila, un nombre que simbolizaba la fuerza, la nobleza del espíritu y el nuevo y brillante comienzo de la Casa del Águila, libre de culpas pasadas. Esta elección de un nombre con un significado tan profundo y trascendental era la prueba fehaciente de que su unión era mucho más que un simple romance, era la fundación de un nuevo orden social basado en la equidad. La recién nombrada duquesa Helena del Águila, en lugar de entregarse a una vida de ocio y lujos vacíos, dedicó incansablemente su tiempo, junto a su esposo el duque Alejandro, a reformar activamente las leyes de deuda y propiedad de la región. Su objetivo principal era asegurar que los campesinos y las familias humildes tuvieran protecciones legales sólidas contra la usura y el despojo de sus bienes por parte de comerciantes inescrupulosos. Su legado no se basó en la ostentación o la opulencia, sino en la equidad más pura. Helena se convirtió rápidamente en la voz incansable de los sin voz, usando su posición e influencia para catalizar un cambio social profundo y duradero, demostrando a todos que el verdadero poder reside en la bondad, la inteligencia y un fuerte sentido de justicia. Helena se convirtió, con el paso del tiempo, faro ineludible del empoderamiento femenino en toda la provincia, demostrando a todas las mujeres que la inteligencia, la honestidad inquebrantable y la valentía podían derribar cualquier muro de prejuicio social o discriminación de clase. La alta sociedad, que al principio la había despreciado abiertamente por su origen humilde y su pasado de servidumbre, se vio obligada a rendirse ante la evidente nobleza de su espíritu y su inquebrantable dedicación a la justicia, aceptándola como la legítima y más respetada duquesa de Del Águila. Su figura se alzó como un verdadero símbolo viviente de que la valía y la clase social se miden por el carácter, la integridad y el espíritu, nunca por un título heredado o la riqueza material. Alejandro, por fin en paz consigo mismo y con los fantasmas de su pasado, se reconcilió de corazón con su esencial papel de líder, transformándose en un gobernante que ahora dirigía su ducado con la cabeza clara y, lo más importante, con el corazón abierto, inspirado por la pureza de espíritu y la rectitud de su esposa. Su proverbial frialdad desapareció por completo, siendo reemplazada por una calidez, una empatía y una accesibilidad que lo convirtieron en un duque profundamente amado por su gente. Él se había convertido en un hombre que había encontrado la redención total a través del amor verdadero y la lucha épica por la verdad, cumpliendo finalmente su código de honor más íntimo y profundo, el de proteger a los inocentes. Las pruebas cruciales obtenidas con tanto riesgo por Helena
condujeron al desmantelamiento completo y sistemático de la vasta red de corrupción que involucraba a varios nobles, altos funcionarios y comerciantes sin escrúpulos de la capital. La justicia fue amplia y profunda, asegurando que la sombra malévola de El Buitre nunca más pudiera extenderse sobre la provincia. El duque Alejandro y Elena supervisaron personalmente la transferencia de los activos y propiedades confiscadas a una fundación recién establecida para el apoyo de las familias endeudadas, creando un sistema de vigilancia estricto que garantizaba la total y absoluta transparencia en la gestión de los fondos y los bienes. A menudo, al despuntar el alba, el duque Alejandro encontraba a su amada Elena sentada en su antiguo despacho, no con un plumero en la mano, sino con libros de cuentas, mapas de tierras y documentos legales sobre el escritorio, trabajando incansablemente en los planos de reforma social. Ella se había convertido, de manera indispensable, en su socia estratégica en todos los sentidos, una consejera invaluable cuya intuición aguda y sentido práctico para los asuntos de la gente humilde eran mucho más valiosos que cualquier consejo recibido de la corte. La imagen vívida de la exsirvienta al mando intelectual del ducado se convirtió en el legado más fuerte y el símbolo más revolucionario de su increíble historia de superación y amor. El infame collar, Lágrima de Sol, nunca fue encontrado en su forma original después de los sucesos, y la falsificación, que había sido el motor de la intriga, se mantuvo discretamente como un secreto de Estado. En su lugar, Alejandro encargó al mejor joyero del reino que creara una nueva pieza, única para Elena. Un broche en forma de un águila real, el símbolo ancestral del ducado, con una pequeña lágrima tallada en diamante en su ojo, en honor a la valentía astuta de Consuelo y la pureza de corazón de Elena. Esta joya, hermosa en su simbolismo, se convirtió en la verdadera y más preciada reliquia familiar, un eterno símbolo de la justicia ganada y la verdad que había triunfado sobre la mentira. La profunda adversidad que vivieron, marcada por la injusticia, el miedo paralizante y la lucha por la supervivencia, no los dejó amargados ni resentidos, sino más fuertes, más sabios y más unidos que nunca antes. Ambos aprendieron la lección fundamental de que el amor verdadero no se encuentra en el lujo superficial, ni en los títulos vacíos, sino en el respeto mutuo, la confianza absoluta y la inquebrantable disposición a luchar, hombro con hombro, contra cualquier injusticia que se presente. Su historia se convirtió rápidamente en un cuento de hadas de la vida real, narrado con pasión en las tabernas y en las plazas, un faro de esperanza para todos aquellos que creían que los prejuicios sociales eran muros imposibles de escalar. El final feliz de Elena y Alejandro no fue el final de su lucha, sino el comienzo de un nuevo compromiso, el de ser la nobleza que la gente realmente merecía, una nobleza basada en el servicio y la equidad. Su amor, construido sobre la base de la justicia y la verdad, se convirtió en el fundamento de su gobierno. Ya no gobernaban por derecho de nacimiento, sino por el derecho moral que habían ganado con su sacrificio y su valentía, estableciendo un estándar ético que los nobles de toda la región se verían obligados a seguir por el ejemplo. La épica historia de Elena y Alejandro es el testimonio vivo y conmovedor de que la esperanza y la fe en la justicia no son meros sueños vanos, sino la fuerza más poderosa e indomable del alma humana. Elena nos enseñó, a través de su propia transformación, que la inocencia y el valor, cuando se unen a la inteligencia, pueden derribar imperios enteros de mentiras. Y Alejandro nos demostró, con su propia redención, que incluso el corazón más roto y distante puede encontrar la sanación y el amor incondicional,
siempre y cuando se atreva a confrontar sus fantasmas y a confiar plenamente en la luz inmaculada de un alma pura y sincera. Su unión fue, en última instancia, la consolidación definitiva de la justicia social y el triunfo innegable del amor verdadero sobre todo prejuicio. ¡Qué viaje tan emocionante e inolvidable hemos compartido juntos, queridos amigos! Si llegaste hasta aquí con Elena y Alejandro, es porque tu corazón también late con la misma intensidad por la justicia social y el amor verdadero que tiene el poder de vencer todas las barreras. Dime en los comentarios cuál fue el momento culminante que más te emocionó o te sorprendió de esta increíble historia. ¿Fue el beso robado en el polvo de la derrota de Ricardo? ¿O el momento en que Elena descubrió el diario cifrado de la duquesa? Tu opinión es sumamente valiosa para nosotros y le da sentido a cada detalle de esta narración. Y para no perderte ni una sola de nuestras narraciones épicas, llenas de pasión, intriga, superación y un romance inolvidable, suscríbete ahora mismo al canal. Nos vemos en la próxima historia que estoy seguro tocará tu alma profundamente y te dejará sin aliento.